por haber aceptado compartir un poco de su conocimiento con la sociedad académica. Eh, en la ponencia que nos trae el día de hoy el doctor Freddy Valenzuela es la prueba de oficio en el proceso penal. El doctor Freddy Valenzuela es licenciado por la Universidad de Inca Garcilaso de la Vega. Asimismo, tiene máster en justicia criminal por la Universidad Carlos III de Madrid, España, y un máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Asimismo, el doctor también, si no me equivoco, es abogado del estudio Ore Guardia, ¿no? Ore Guardia a la fecha, y también profesor universitario, ¿no? En las universidades de San Martín, Universidad de San Martín de Lima, Universidad Privada del Norte, los C de los Olivos, y también en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Doctor Freddy Valenzuela, desde el nombre de la Asociación Ley y Gobierno, extendemos nuestros más cordiales agradecimientos por esta ponencia académica y quedamos a su disposición en este momento a su señal, doctor. Gracias, Erling, por la presentación, por la buena predisposición. Asimismo, quiero agradecer a la Asociación Civil Ley y Gobierno por esta gentil invitación que me ha hecho, especialmente a la coordinadora del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal, a la doctora Evelyn Rocío Vera Almonte, por permitirme compartir algunas ideas con ustedes respecto a este tema de la prueba de oficio que tantas veces se ha discutido y tanto debate ha generado en el medio nacional y si se quiere también internacional. Bueno, en realidad este es un tema que cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal se discutió mucho bajo esta idea precisamente de que se trata de un rezago inquisitivo. En esa medida, lo que hoy voy a trabajar es precisamente cuál es el papel que cumple la prueba de oficio dentro del proceso penal y, por supuesto, tiene que englobarse o tiene que entenderse dentro del contexto de qué finalidad le otorgamos al proceso penal. Okay, entonces, empiezo con me convoca hoy día. Como se ha mencionado, como lo acabo de mencionar, siempre se ha cuestionado a la prueba de oficio dentro del contexto de un sistema acusatorio. Como bien saben ustedes, a partir de 2004 que se promulgó el Código Procesal Penal, luego entró en vigencia por primera vez en Huaura, el 2006, se sostuvo, se manifestó que la prueba de oficio no era compatible con el nuevo modelo procesal que se había asumido. Es así que se la calificó de rezago inquisitivo, se sostiene y se sostuvo que se afectaba al principio de imparcialidad, que vulneraba el principio acusatorio, entre otras razones que se expusieron para sostener que justamente había hecho mal el legislador al momento de regular la prueba de oficio en el Código Procesal Penal del 2004. Y en realidad la discusión principalmente se centró en establecer si resultaba compatible o no con un modelo acusatorio adversarial para algunos o con tendencia adversarial que se regulara la prueba de oficio. Me parece que no debe circunscribirse el debate a si es compatible o no con un determinado sistema, porque ahí lo que se está haciendo es reducir en gran medida el debate que debería generar esta institución de la prueba de oficio. Sobre todo porque, como bien saben ustedes, en la doctrina ya se ha establecido con claridad, creo, y sobre esto no hay mayor discusión, que no existen sistemas procesales puros en la actualidad. El profesor Damasca, Mirhan Damasca, el gran comparatista, ¿cierto?, de la Universidad de Yale, uno de los más importantes, alguien a quien se debe leer justamente cuando se trabaja el tema del proceso comparado, afirma, y con razón creo, que los criterios para incluir rasgos específicos de los tipos adversarial, acusatorio o inquisitivo son poco claros en la actualidad. Además, afirma que los sistemas procesales son inestables y están en constante cambio.
modifican, mutan, no son estancos o pétreos. Y, por supuesto, afirma también que en realidad pueden identificarse rasgos adversariales en Europa continental, ¿cierto? Como se pueden encontrar rasgos inquisitivos, algunas veces bastante visibles, afirma el profesor Damasca, en tierras angloamericanas. De tal manera que si partimos de esta idea de que no hay procesos penales puros, no hay sistemas procesales penales puros, tendríamos que afirmar con razón que el debate sobre la prueba de oficio no debe restringirse, no debe limitarse en ninguna medida a si la prueba de oficio es compatible o no con el sistema acusatorio o con el sistema inquisitivo. Yo creo que la institución de la prueba de oficio debe analizarse teniendo en consideración la finalidad del proceso penal, teniendo en consideración el marco constitucional y convencional. La pregunta, en consecuencia, no debe ser si la prueba de oficio es compatible o no con el sistema acusatorio, sino la pregunta debe ser si la prueba de oficio está en sintonía, en concordancia con la finalidad que se le otorga al proceso penal y si regular la prueba de oficio vulnera o no algún derecho constitucional. Y ese debe ser el contexto en el cual se debe establecer el debate respecto a la prueba de oficio. En consecuencia, el esquema que he trabajado para exponer este tema es el siguiente. En primer lugar, me voy a referir al fundamento de la prueba de oficio, que concretamente es el descubrimiento o la búsqueda de la verdad y cuál es su importancia en un proceso penal actual. Luego voy a referirme a cómo está regulado la prueba de oficio en el Código Procesal Penal del 2004, en el marco normativo de este código. Luego voy a referirme muy breve y puntualmente a los argumentos en contra que se emplean para descalificar a la prueba de oficio. Luego también voy a ocuparme de cuáles son los argumentos a favor de aquellos autores que sostienen que la prueba de oficio sí debe regularse en un determinado ordenamiento jurídico. Luego, desde luego, tengo que dar mi posición sobre la prueba de oficio y voy a también trabajar cuáles son los límites, en cualquier caso, que se deben imponer a la prueba de oficio y finalmente unas reflexiones finales respecto a esta institución de la prueba de oficio. El primer tema, ¿cuál es el fundamento de la prueba de oficio? ¿Para qué se regula? ¿Por qué es importante regular o no regular la prueba de oficio? Es decir, resulta justificado o relevante, si se quiere, que se regule la prueba de oficio, o es inoficioso, es poco importante discutir sobre la regulación de la prueba de oficio. Claro, en este contexto, luego de 16 años desde que entró o se promulgó el Código Procesal Penal del 2004 aproximadamente, podría decir, ¿pero por qué es importante hablar en este contexto de la prueba de oficio? Porque justamente la importancia es comprender cuál es la finalidad de esta institución y a su vez no identificar contrario al sistema acusatorio o contrario al marco constitucional y convencional, todo lo que sea, digamos, una actividad de oficio. Esto si puede o no disponerse el cese de oficio, que en su momento, en el contexto de la pandemia, se discutió mucho, y justamente también está vinculado. Es decir, ¿en qué medida debe tolerarse que el juez realice actos de oficio y con qué finalidad lo realiza? Y en ese contexto debemos atender a cuál es el fundamento de la actividad ex oficio que realiza el órgano jurisdiccional. Debemos, en esa línea, comprender o sostener que la prueba de oficio tiene como fundamento el descubrimiento de la verdad. Y el descubrimiento de la verdad es una finalidad del proceso penal. El hecho de que se haya cambiado de sistema no significa que haya variado o se haya modificado la finalidad del proceso penal.
Porque algunos autores sostienen, o en algunas conferencias seguramente ustedes también han escuchado, que algunos afirman que en el sistema inquisitivo se busca la verdad material, mientras que en un sistema acusatorio o adversarial se busca una verdad procesal. Me parece, dicho con todo respeto, por supuesto, que es una distinción inoficiosa y superficial, dado que la verdad que se debe buscar independientemente del sistema procesal al cual nos hemos adscrito es una verdad material, como una finalidad que debe guiar la actividad de los órganos del Estado. Se debe tratar, evidentemente, dentro del respeto de los derechos fundamentales de obtener la verdad, porque sólo así puede sostenerse o afirmarse que se ha emitido una decisión justa, tal como lo afirma el profesor Michele Tarufo. Es decir, en ese contexto, la obtención de la verdad debe ser considerada como un componente de la emisión de una decisión justa. En otros términos, si no alcanzamos la verdad, evidentemente no se puede condenar a la persona a quien se le está acusando de la comisión de un hecho delictivo. Como dice el profesor Nicolás Guzmán, aunque ahí hay alguna aclaración que hacer, él dice, hay un silogismo muy sencillo. El silogismo es, se afirma, Pedro mató a Juan, tiene que ser verdad que Pedro mató a Juan para que yo le pueda imponer la consecuencia que la ley establece. Si no es verdad que Pedro mató a Juan, yo no le puedo imponer la sanción que la ley regula. De este modo, y aquí viene la aclaración en cuanto a la posición del profesor Nicolás Guzmán, que tiene un libro sobre la verdad en el proceso penal, un libro sumamente interesante, y él afirma que la finalidad del proceso penal no debe ser la búsqueda de la verdad. Él afirma que la verdad tiene realmente importancia en el proceso penal, pero no como una finalidad, sino como un medio para conseguir la condena. Porque si fuera la finalidad, afirma el profesor Guzmán, se debe buscar en cualquier situación, no solamente para la condena, sino también para la absolución. Para la absolución yo no necesito estar o alcanzar la certeza de que la persona no cometió el hecho delictivo para absolver. Yo lo único que necesito para absolver es duda razonable, ¿cierto? O que haya duda sobre la responsabilidad. Y ahí yo no estoy diciendo que alcancé la verdad sobre la no responsabilidad del acusado. Por lo tanto, la finalidad, afirma el profesor Guzmán, bajo esta idea debe ser, la verdad no debe ser entendida como una finalidad en sí misma, sino como un medio para la aplicación de la ley penal. Él afirma, la finalidad del proceso penal es la aplicación de la ley penal y el medio para yo aplicar la ley penal es obtener la verdad. ¿Okay? Entonces, más allá de esta disquisición en si es una finalidad o un medio, lo cierto es que la verdad tiene realmente importancia. Y es una verdad material, como lo manifiesta el profesor Schunemann, Tiedemann, Klaus Tiedemann, Tarufo y muchos otros autores, especialmente el profesor Ferrer, ¿cierto? Quien afirma, en realidad, Jordi Ferrer me refiero, el profesor, afirma que esta distinción entre verdad procesal y verdad material es superficial, de tal modo que lo que se debe buscar como un horizonte, ¿cierto? Que no necesariamente se podrá alcanzar en todos los casos, pero eso no significa que debamos perder de vista que esa es la finalidad. Podremos no siempre alcanzar esa verdad, pero es lo que debemos buscar porque es un componente, vuelvo a insistir con esta idea, un componente de la decisión justa. Y esto no es reciente. Ya el profesor Vélez Mariconde, de la Escuela de Córdoba, uno de los más grandes procesalistas de Argentina, el profesor Vélez Mariconde, ya afirmaba que el descubrimiento de la verdad es la finalidad del proceso penal y afirmaba que la única base de la decisión justa o de la decisión de la justicia era precisamente
el descubrimiento de la verdad. Porque claro, si yo no alcanzo la verdad, yo no puedo aplicar legítimamente una sanción a aquella persona que le estoy imputando la comisión de un hecho delictivo. Aunque esto no niega, por supuesto, siempre en la doctrina se haya establecido que la búsqueda de la verdad surge dentro del contexto del sistema inquisitivo. El profesor Mayer reconoce ello, que la búsqueda de la verdad surge en ese contexto del sistema inquisitivo. Pero la pregunta es, ¿todo lo inquisitivo es malo? ¿O todo lo que surgió en el sistema inquisitivo o dentro del contexto del sistema inquisitivo es malo? Y la respuesta es que no. Y por eso Mayer afirma que la búsqueda de la verdad es un mérito. Ojo con lo que es el profesor Mayer, un mérito del sistema inquisitivo. Así como tenía aspectos sumamente negativos, ¿cierto? Que se utilizaba la tortura, entre otras medidas, estaba claramente derechos fundamentales, también tenía aspectos positivos. Y algo que se tiene que destacar en consecuencia, siguiendo al profesor Mayer, es que es un mérito del sistema inquisitivo la búsqueda de la verdad. Otro ejemplo que podríamos utilizar para decir que no todo lo inquisitivo es malo es la persecución penal pública. La persecución penal pública surge dentro del contexto del sistema inquisitivo, tal como lo desarrolla la profesora Lorena Bachmayer. Y nadie, creo, en la actualidad afirma que no debe existir el sistema de persecución penal público porque es un rezago inquisitivo. Yo no he escuchado a estos conferencistas que cuestionan a la prueba de oficio, afirmando que es un rezago inquisitivo, que también cuestionen a la persecución penal pública. Porque también, si somos coherentes, tendríamos que denostar, cuestionar todo rezago inquisitivo, no solamente aquello que a nosotros nos parece que es más cuestionable. En resumen, no todo lo inquisitivo es negativo. Hay algunos rasgos inquisitivos que pueden ser útiles dentro de un contexto, o pueden ser compatibles con un sistema acusatorio. Y claro, ¿debemos buscar la verdad? Sí. ¿Lo debemos hacer como se hacía en el sistema inquisitivo? No, porque ahora hay un marco constitucional, hay un marco convencional, ¿cierto? Por eso hablamos del proceso penal constitucionalizado o de la transversalización del derecho constitucional, de modo que toda actuación, ¿cierto?, en el proceso penal y toda regulación de un proceso penal debe estar en sintonía de este marco constitucional y convencional, de modo tal que, desde luego, la búsqueda de la verdad debe circunscribirse en este contexto. Hay que buscar la verdad, porque es un componente de la decisión justa, pero no lo hay que hacer a cualquier costo, sino siempre respetando los derechos fundamentales. Además, como lo dice el profesor Larry Lauda, hay determinadas instituciones que se han establecido para hacer una distribución adecuada del error judicial. Porque nadie puede afirmar, ¿cierto?, que no hay posibilidad de error judicial. El error judicial, como lo decía el profesor Eugenio Florian, por más que se cree el sistema perfecto, siempre va a existir, porque quienes van a resolver son seres humanos que son pasibles de incurrir en error. Esta posibilidad es lamentablemente innegable. Pero el profesor Larry Laudan dice, ok, siendo conscientes de que hay ese error, debemos hacer una distribución de si el error debe servir para condenar o si el error debe servir para absolver. Y él dice, hay instituciones que determinan de manera adecuada no la disminución del error, sino lo que determinan es que el error, en cualquier caso, apunte más a una sentencia absolutoria, es decir, es mejor que el juez se equivoque absolviendo que se equivoque condenando. ¿A qué instituciones se refiere el profesor Larry Lauda cuando habla de la distribución del error? Concretamente se refiere al tema de la carga de la prueba, al indubio pro reo, a la presunción de inocencia,
¿cierto? Instituciones que en realidad están no para disminuir la posibilidad de error, sino para que la distribución se haga en sintonía de es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente. En esa lógica, hay que buscar la verdad, siempre teniendo en consideración esta distribución del error y teniendo en consideración además que debemos hacerlo respetando los derechos fundamentales del justiciable, como lo ha trabajado también el profesor Muñoz Conde en un libro sobre la búsqueda de la verdad en el proceso. Y por supuesto, siempre cuando uno revisa la doctrina y cuando escucha también las conferencias, y sobre todo luego de que entró en vigencia el código, los que se hacían llamar los capacitadores o los reformadores, sostenían pues que había un cambio sustancial en la forma de concebir el proceso y habían dos formas de concebir el proceso luego de la reforma. Algunos, como el profesor Binder, entendía que en realidad el proceso penal debe concebirse como un enfrentamiento entre las partes, donde el juez es un árbitro que va a decidir luego de escuchar el debate en igualdad de condiciones que se ha producido entre estas partes, el órgano acusador y el acusado y su defensa. Y esa concepción del proceso penal implica, por supuesto, que no haya necesidad de regular la prueba de oficio, porque el juez va a ser un sujeto pasivo que solamente se va a limitar, en buena cuenta, como dice el profesor William Pizzi, a levantar la mano a aquella persona que ha triunfado en el proceso. Es decir, se concibe el proceso penal como un método de resolver conflictos entre dos partes, que se genera un debate, que hay un juzgamiento, se resuelve en función del principio de contradictorio y el juez decide finalmente a quién le da la razón. Y en ese contexto el juez no tiene ninguna intervención. Ahora, eso ocurre en el juicio, se entiende del sistema norteamericano, del sistema adversarial. Pero la pregunta es, ¿cuántos casos, cuánto es el porcentaje de casos que llega a juzgamiento en el sistema norteamericano? Y la respuesta es muy sencilla. Y eso lo afirma la mayoría, el profesor Langer, Tarufo, Schunemann, afirman que en realidad el porcentaje que llega de casos a juicio en Estados Unidos concretamente es de 4, 5% y en el mejor de los casos 7%. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los casos lo resuelven a través de un sistema negociado, que para nosotros sería la terminación anticipada. Es decir, la idea en Estados Unidos es no llegar a juzgamiento. Tan es así que entre el 95 a 96% de los casos lo resuelven a través de salidas tempranas o salidas negociadas. Consecuentemente, cuando estamos hablando de este debate en igualdad de condiciones dentro del juzgamiento y estamos teniendo como referente a Estados Unidos, en realidad, ¿a qué estamos haciendo referencia? Únicamente a este porcentaje menor de los casos que llegan a juicio. ¿Y por qué es importante esta referencia? Porque el profesor Máximo Langer, argentino, pero doctor por la Universidad de Harvard, que ha trabajado mucho esto, afirma que en realidad, ¿acaso no es inquisitivo la institución negociada? Porque claro, con la reforma se trató de evitar que haya un solo órgano que tenga la potestad de investigar y decidir, ¿cierto? Es decir, que haya una distribución de funciones. Un órgano acusa, un órgano investiga y otro órgano decide. Pero con la justicia penal negociada, lo que se está haciendo, o con estas salidas tempranas, o con esta terminación anticipada en el Perú, lo que se está haciendo es justamente eso. Se le está dando al fiscal la posibilidad de
negociar y decidir, es decir, de investigar y decidir. Claro, hay un control judicial, sí, pero es un control judicial formal para revisar si todo está conforme. Pero quien finalmente decide poner fin o no a la persecución penal del delito, siempre, obviamente en el Perú con un respeto al principio de legalidad, es el fiscal. Entonces, esta distribución de roles parece que solamente se ha pensado para el juicio, pero no para los mecanismos o los procesos especiales que se dan fuera de la fase de juzgamiento. En consecuencia, esta concepción al que se hace referencia de entender al proceso únicamente como un proceso en el cual dos partes van a tener dos posiciones y van a ir a juicio, parece que no es tan así, porque hay supuestos en los que, en gran porcentaje en Estados Unidos, se va a resolver antes de llegar a juicio. Y además, la idea sería, si solamente pocos casos llegan a juicio, en la etapa de la negociación, ¿hay paridad en este acuerdo al que puedan llegar las partes? ¿Hay realmente paridad entre el fiscal y el imputado? Y la respuesta que da el profesor Laje, que me parece sumamente interesante, es no. Desde un punto de vista abstracto, quizás sí, pero cuando estamos discutiendo en una negociación para llegar a una terminación anticipada, el fiscal está negociando ¿qué? Si va a tener un caso menos o un caso más, el que va a seguir investigando. Eso es lo que está negociando el fiscal. Pero el procesado no está negociando eso, está negociando su vida, su libertad, su proyecto de vida. Entonces, en ese contexto, ¿cómo puede concebirse que haya igualdad entre las partes? Si estábamos buscando y siempre se afirmaba que el sistema o el modelo acusatorio en el Perú tenía la finalidad de lograr juicios en igualdad de condiciones, donde primara el principio de oralidad, inmediación, contradicción, concentración, entre otros. Justamente eso es lo que no se hace cuando se permite la aplicación de la terminación anticipada. En consecuencia, este es un sistema de cómo entender al proceso y que tiene a su vez sus cuestionamientos, sus críticas. Yo les recomiendo leer un libro del profesor William Pizzi, con una redacción bastante legible, se llama Juicios y Mentiras, y van a comprender más o menos cómo funciona el sistema adversarial. Y en consecuencia, esta forma de concebir como el debate que hay entre dos partes y el juez como un mero árbitro, me parece que existe esta concepción, se aplica en muy pocos casos, pero que genera muchas críticas. Y la otra concepción del proceso es, ¿cierto?, donde se considera el proceso como un mecanismo o como un medio para la solución de conflictos con justicia, no un proceso penal que no busca la justicia o que no busca el esclarecimiento de los hechos para la verdad, un proceso que busca la averiguación de la verdad. Y en ese contexto, si yo tengo el diseño del proceso para alcanzar la verdad, por supuesto que debo regular la prueba de oficio para justamente alcanzar esa finalidad. Pero, por supuesto, luego lo vamos a ver, siempre la prueba de oficio estableciendo determinados límites que no afecten derechos fundamentales. Porque claro, si regulamos la prueba de oficio porque consideramos que es importante regularla para alcanzar la verdad, lo que no podríamos generar es que se vulneren derechos fundamentales. Siguiente punto, esto muy rápidamente. La prueba de oficio en el Código Procesal Penal de 2004. ¿Cómo está regulado? El artículo 155 establece que la regla es el principio de aportación de partes. Es decir, quienes deben ofrecer para que sea admitido los medios de prueba son las partes procesales, órgano acusador, el fiscal, el abogado defensor del procesado, el abogado defensor del tercero civil, el actor civil. Las partes procesales tienen la carga de ofrecer aquellos
medios de prueba que ellos consideran conveniente para apoyar su hipótesis de trabajo. Yo tengo una hipótesis y tengo que ofrecer los medios de prueba que yo considero, que sea que no puedo tener la carga de la prueba, siendo abogado del imputado, pero para tener una defensa activa y contrarrestar la hipótesis que está manifestando la Fiscalía, yo presento los medios de prueba que estimo convenientes. Esa es la regla. La excepción es que se admita pruebas de oficio, que el juez disponga la actuación de pruebas de oficio. Y así lo ha regulado el artículo 385, inciso 2 del Código Procesal Penal, en la medida que ha establecido en qué casos o cuándo, de manera excepcionalmente, el juez podría disponer de oficio o a pedido de parte, afirma o prescribe este artículo, puede disponer la prueba de oficio. Pero aclara que esta actuación de oficio debe resultar indispensable o manifiestamente útil para esclarecer la verdad. Y aquí ya el legislador del Código Procesal Penal de 2004 está estableciendo que el modelo de proceso que él quiere es un modelo en el que se busque la verdad, porque entiende que es un componente necesario para hablar de una decisión justa. Y además añade que la actuación probatoria de oficio no puede reemplazar a la actuación propia que le corresponde a las partes. En resumen, la regla es el principio de aportación de partes y la excepción es que en determinados casos el juez pueda disponer la actuación de prueba de oficio. Dicho esto, ahora corresponde a hablar de cuáles son los argumentos que se suelen emplear para cuestionar la prueba de oficio. ¿Cuáles son los argumentos que generalmente se sostienen, se afirman para decir que la prueba de oficio no debe ser regulada o debe ser proscrita en la práctica? Y entre los que defienden esta posición hay profesores reconocidos, como Ferraioli, por ejemplo. El profesor Luigi Ferraioli considera que no se debe aplicar la prueba de oficio. También el profesor argentino Jauche, que no debería aplicarse la prueba de oficio. Hay un profesor Tabada Pilco de Trujillo, peruano, que también entiende que no corresponde la aplicación de la prueba de oficio, y también hay un profesor Burgos Mariños de Trujillo que también van en esa línea. Es decir, producto de la reforma procesal penal, algunos profesores en Perú se pronunciaron y dijeron, la prueba de oficio no se admite. ¿Y por qué no se admite? ¿Cuáles son las razones? Y una de las primeras razones que se expone es que es un rezago inquisitivo, porque surgió en este sistema y porque además en el sistema en el que surgió la prueba de oficio es porque el juez tenía poderes ilimitados para actuar prueba. Es decir, en el sistema inquisitivo claramente el juez tenía todas las funciones de investigar, de juzgar, y en esa coyuntura, por supuesto, también tenía amplia discrecionalidad para disponer qué pruebas debían realizarse. Es un sistema que, y aquí vendría el segundo cuestionamiento, que no resulta compatible con un sistema acusatorio que habría sido asumido por el Código Procesal Penal de 2004. Paréntesis, no es que esté claro que el sistema asumido en el Perú sea el sistema acusatorio. Hay algunos que hablan del sistema acusatorio con tendencia acusatorio, con rezagos inquisitivos. Hay algunos que hablan del sistema acusatorio con rasgos adversariales. No hay, digamos, una posición clara, uniforme, que establezca cuál es el sistema del Código Procesal Penal de 2004. Mayor autoridad podría tener para hablar de esto sería el profesor Juan Martín Castro, porque es quien en realidad ha trabajado, además de otros colegas, el Código del 2004. Entonces, él afirma que es de tendencia claramente acusatoria.
Pero más allá de eso, el argumento que se utiliza es la prueba de oficio es incompatible con el sistema acusatorio, pues en un proceso acusatorio garantista, se añaden algunos, se exige que el juez sea estrictamente pasivo, que no debe intervenir, por tanto, en el debate probatorio entre las partes. Y si hay insuficiencia probatoria, lo que corresponde es que absuelva. Si tiene dudas, lo que corresponde es que absuelva, no que ordene la actuación de prueba de oficio. Y ahí se dice justamente que ordenar la prueba de oficio, y este sería el tercer argumento en contra, es vulnera el principio de imparcialidad. En la medida de que el juez, al disponer la prueba de oficio, lo que está haciendo es tomar partido por una de las partes. Yo como abogado defensor me esforcé en el juicio para generar una duda que puede ser disipada cuando el juez ordena prueba de oficio. En consecuencia, está tomando partida a favor del órgano acusador. Y algunos jueces, amigos jueces, me comentaban que cuando se habla de prueba de oficio, los abogados inmediatamente reaccionan y se ofuscan, se molestan y dicen, señor juez, usted no puede disponer prueba de oficio porque nuestro modelo no lo permite y porque además usted se está parcializando con el órgano acusador. Por lo tanto, usted no debe disponer prueba de oficio. ¿Bien? Ese es un argumento también, la vulneración del principio de imparcialidad. Y finalmente, el argumento que se puede leer en la posición de los autores que discrepan o no admiten la actuación de prueba de oficio es que afecta en la medida de que incorpora prueba no ofrecida por las partes. Las partes en la etapa intermedia ofrecieron las pruebas que ellos consideraban conveniente, que sustentaba su hipótesis. Luego, excepcionalmente, al inicio del juzgamiento, volvieron a ofrecer prueba nueva o prueba que haya sido rechazada, piden un reexamen, y allí terminaría la prueba que va a ser actuada en juicio. No tendría por qué el juez, se afirma, bajo el principio acusatorio, incorporar prueba no ofrecida por las partes. Bien, estos son los argumentos, repito, que se utilizan para cuestionar a la prueba de oficio. Hay autores que están en contra de la prueba de oficio, también hay autores académicos que están a favor de la prueba de oficio. Y entre ellos tenemos al profesor Michele Tarufo, Joan Pico Junoy, Manuel Miranda Estrampe, César San Martín Castro, Pablo Taravera Helguera, Arsenio Oreguardia, entre muchos otros que sostienen que sí es posible, incluso recomendable, regular la prueba de oficio. ¿Y cuáles son los argumentos que utilizan estos profesores? En buena cuenta, cuestionan o discrepan de los argumentos expuestos por los que están en contra de la prueba de oficio. En primer lugar, la práctica de la prueba de oficio no convierte al juez en inquisitivo. Es un evidente error, ojo, es un evidente error confundir todo lo oficial con lo inquisitivo. No todo lo oficial determina que sea inquisitivo. Además, el juez, al proponer pruebas simplemente lo que está haciendo es intentar esclarecer un hecho. Y en principio el juez no sabe cuál es el resultado de su práctica. Puede ser una prueba actuada que beneficie al acusado o puede ser una prueba acusada que lo perjudique. Pero cuando el juez dispone la práctica de la prueba de oficio no sabe si va a decir A, si va a decir B, si va a decir C. Entonces, lo que está haciendo únicamente el juez es esclarecer el hecho. ¿Por qué? Porque quiere resolver con justicia. Para que resuelva con justicia, mientras mayor información tenga, mayor se ajustará a la realidad su pronunciamiento. Porque claro, si yo tengo 2, 3 pruebas, puedo resolver en un sentido determinado. Tengo 10 pruebas y tengo 6 pruebas, quizás tenga más claro los hechos, cómo han ocurrido los hechos, y sobre la base de eso me pronunciaré. Además se afirma que inquisitivo es un proceso en el que el juez acusa y juzga al mismo tiempo, cosa que no ocurre pues con la prueba de oficio.
porque no, en ningún caso la actuación de la prueba de oficio está alterando la distribución de funciones entre el fiscal y el juez, o entre las partes y el juez. Básicamente se está disponiendo la prueba de oficio bajo la idea de trabajar o conocer con mayor precisión cómo ha ocurrido los hechos. En segundo lugar, segundo argumento, la prueba de oficio no desnaturaliza el sistema acusatorio, porque como ya se ha mencionado, citando al profesor Mirhan Damaska, no hay sistemas procesales puros. Y así también lo afirma la profesora Armentadeo, Lorena Bagmayer, Máximo Langer, y todo aquel que se haya ocupado, la profesora Carmen Cuadrado, toda aquella persona que se ha ocupado de trabajar sobre los sistemas procesales, va a llegar a la conclusión de que no hay sistemas procesales puros en la actualidad. Es así, como ejemplo lo podemos mencionar, que la mayoría de los países o de los códigos tienen una clara tendencia acusatoria, admiten la prueba de oficio. Así tenemos la Ordenanza Procesal Penal Alemana, en el artículo 244, inciso 2, regula la prueba de oficio. El Codice de Procedura Penal italiano de 1978, también en su artículo 190, inciso 2, regula la prueba de oficio. El Código Procesal Penal portugués de 1967, también en su artículo 340, inciso 1, regula la prueba de oficio. Y el Código Procesal Penal para Iberoamérica, que ha sido fuente normativo de la mayoría de los códigos en Latinoamérica, también regula la prueba de oficio en el artículo 289 del Código Procesal, de este Código Procesal, o de este proyecto, que es un proyecto bastante ambicioso, que surgió como una idea de un profesor español, que tuvo como partícipes a grandes procesalistas de Latinoamérica. La mayoría hace referencia al profesor Julio Mayer como uno de los principales autores, pero antes de que interviniera el profesor Julio Mayer, bien ya habían intervenido grandes procesalistas. ¿Okay? Cuando el profesor español que le originó o surgió esta idea, me refiero al profesor Alcalá y Zamora, ¿cierto? Un profesor, un gran procesalista que estuvo o participó de la guerra contra el franquismo y por eso fue expulsado de España y llegó a México, y en México creó una escuela de procesalistas, de grandes procesalistas. El profesor Alcalá y Zamora es no solamente un gran procesalista, sino una persona que luchó y se la jugó por su país y por eso fue desterrado, y él, como ya estaba en Latinoamérica, tuvo la idea de crear un código procesal para Iberoamérica, donde participaran profesores de toda Latinoamérica y también de España. Por ejemplo, un profesor reconocido procesalista de España, el profesor Fayren Guillén, Víctor Fayren Guillén, que lamentablemente falleció hace unos años, bien participó en la comisión. De Argentina participaron los profesores, en principio el profesor Vélez Mariconde, que falleció antes de que se terminara con el proyecto. Luego asumió esta tarea su discípulo, el profesor Daría Olmedo, y luego ya asumió también esta tarea el profesor Julio Mayer, que también forma parte de la Escuela de Procesalistas de Córdoba, de la Universidad de Córdoba. Entonces, por ejemplo, de Colombia estuvo el profesor Davis Echandía, de Brasil, aunque es italiana de nacimiento, la profesora Peregrini, entre otros. De Perú no participó ningún procesalista porque, como siempre lo afirma mi maestro, el profesor Ore Guardia, lamentablemente no hay todavía una escuela de penalistas, procesalistas en el Perú. Debería haber, y creo que es una tarea que nos corresponde a nosotros, yo todavía me siento joven, nos corresponde a nosotros profundizar en el análisis de la ciencia del proceso penal
no quedarnos en un análisis exegético, ¿cierto? Sino que hay que profundizar, hay que analizar la institución. Por eso me permito yo mencionar a estos grandes procesalistas como una idea de invitación a que ustedes puedan revisarlos, puedan adquirir mayores conocimientos. Entonces, en ese contexto se creó el Código Procesal Penal para Iberoamérica de 1988. Su principal autor fue el profesor Julio Mayer, pero sin desmerecer, por supuesto, la participación de los otros profesores que intervinieron en ese proyecto. Y nadie podría discutir que es un código claramente con tendencia acusatoria. Y eso no impidió que en sus articulados se encuentre una regulación con referencia a la prueba de oficio. Y además, la prueba de oficio no supone, no implica que se afecte o se pierda el principio de contradicción, que por supuesto es el pilar fundamental de todo proceso, ¿cierto? Si no hay contradicción, no puede haber proceso penal. No se puede afectar el contradictorio. Es un método de actuación probatoria y es un método que tiene realmente importancia porque está vinculado con el derecho de defensa. Y eso no se afecta con la prueba de oficio en la medida de que se permite que incluso se pueda cuestionar la prueba de oficio y que además se le permite a las partes que puedan ofrecer medios de prueba para desacreditar, cuestionar esa prueba de oficio dispuesta por el juez. Claro, si yo ordeno como juez prueba de oficio y luego no me permite cuestionarla, ahí sí se estaría lesionando el derecho de defensa. Y por ese solo hecho ya deslegitimaría el uso de la prueba de oficio. El profesor Pérez Pinzón, cuando firma y trabaja la prueba de oficio, sostiene, en realidad, el problema de la prueba de oficio se presentaría si hay una afectación al contradictorio. Porque el contradictorio es una base sustancial de un sistema acusatorio, donde hay igualdad de partes. Y eso es algo que afortunadamente no ocurre cuando se dispone la prueba de oficio, en la medida de que el juez lo disponga excepcionalmente y que además les dé la posibilidad a las partes de que puedan ofrecer los medios de prueba, de que puedan, digamos, contar con los medios necesarios y con el tiempo necesario para poder contradecir, contrarrestar aquello que pueda manifestar la prueba de oficio dispuesta por el órgano judicial. En tercer lugar, un argumento que se utiliza para sostener o para defender la legitimidad de la prueba de oficio es que no afecta el principio acusatorio. Porque no es, ojo, no hay que confundir sistema acusatorio con el principio acusatorio. Hay una suerte de género y número, ¿cierto? Lo más amplio es el modelo sistema acusatorio y una característica de esta sería, o una manifestación si se quiere, el principio acusatorio. Entonces, el principio acusatorio no es afectado por la prueba de oficio. ¿Por qué? Porque lo que se busca con el principio acusatorio es básicamente que haya separación de funciones y que sea únicamente el órgano acusador, ojo, que sea únicamente el órgano acusador quien se ocupe de establecer el objeto del proceso penal. Es decir, que sea únicamente el fiscal quien establezca el elemento fáctico del objeto del proceso penal, es decir, los hechos. El juez no puede entrar bajo ninguna circunstancia a alterar o modificar los hechos. Puede modificar la calificación jurídica planteando la tesis de desvinculación, puede modificar la pena propuesta por el fiscal, ¿cierto? Pero bajo ninguna circunstancia puede alterar los hechos. Tiene que haber una correlación entre la acusación y la sentencia en cuanto a los hechos, porque los hechos forman parte del objeto del proceso penal y son inalterables. ¿Ok? Consecuentemente, es un tema que debe trabajarse para sostener que no afecta la prueba de oficio el principio acusatorio.
Además, la prueba de oficio no es incompatible, y este sería el último argumento que se utiliza, no es incompatible con la imparcialidad. Porque como ya se ha afirmado, el juez al disponer la prueba no sabe cuál es el resultado de esta prueba. No favorece a ninguna de las partes desde el momento en que lo dispone. Porque puede haber un testigo que mencione a otro testigo que también pudo haber visto, o según este testigo ha visto cómo han ocurrido los hechos, puede llamarse a este testigo y este testigo decir, no, yo no vi. Así vi, pero no ocurrió como dice este señor. Ese señor dice que ocurrió de esta forma y yo lo que vi es que ocurrió de otra forma. Entonces hay una indeterminación en ese momento de saber o conocer si efectivamente vulnera o no el principio de imparcialidad. Y desde mi juicio, desde lo manifiesta, por ejemplo, el profesor Uyunoy, la prueba de oficio no afecta a la imparcialidad en la medida de que cuando se dispone su actuación no se conoce el resultado de la actuación propiamente de esa prueba en concreto. Porque además, dice el profesor Uyunoy, resultaría paradójico que se proclame que el juez civil deba tener facultades probatorias y aún así ser imparcial, y que el juez penal sea absolutamente pasivo, pues de lo contrario sería parcial. No resulta razonable, ¿cierto? Si se admite la prueba de oficio en el proceso penal, lo mismo debería ocurrir en el proceso laboral, constitucional, en todos los procesos en los que se busque la verdad como una finalidad esencial del proceso y además como un componente de la decisión justa. Por lo manifestado, mi posición es a favor de la prueba de oficio. Me adhiero a aquellos argumentos que sostienen que la prueba de oficio no vulnera el principio de imparcialidad, no vulnera el principio acusatorio, no vulnera el sistema acusatorio, y que además debemos entender que la finalidad del proceso penal es la emisión de decisiones justas. Es decir, el proceso penal debe ser un método que busque lograr decisiones justas. Y no hay que confundir proceso justo con decisión justa. El proceso justo básicamente es que se respeten las reglas de juego, ¿cierto? Que se respete el debido proceso en buena cuenta. Pero eso no garantiza una decisión justa. Y por eso en este punto me adhiero a lo que afirma el profesor Michele Tarufo. Tengo que se tienen que plantar tres componentes, o se tienen que presentar tres componentes para hablar de una buena decisión o de una decisión justa. En primer lugar, el respeto al debido proceso es esencial. En segundo lugar, se debe hacer una interpretación adecuada de la ley, es decir, se debe aplicar la ley que corresponda. Si no se aplica la ley que corresponde, tampoco podríamos hablar de una buena decisión. Y finalmente, el tercer componente sería el esclarecimiento del hecho, la obtención de la verdad. Si se suman el conjunto de estos tres componentes, podemos sostener que estamos hablando de una decisión justa y que esa debe ser la finalidad del proceso penal. Y que el juez, en esa medida, puede acudir a la prueba de oficio, pero debe usarlo con prudencia, con sentido común, con responsabilidad. No debe utilizar de manera arbitraria o sumamente discrecional la prueba de oficio, sino únicamente en aquellos casos en los que es estrictamente necesario esclarecer con mayor detalle los hechos, y en esa medida el juez puede utilizar la prueba de oficio para alcanzar esa finalidad. Siendo partidario, por supuesto, de esta idea, debemos decir que no vulnera el principio de imparcialidad. Además, y en este punto citando al profesor Michele Tarufo y Bruno Cavallone, que la prueba de oficio no supone por sí mismo o per se el juez pierda su imparcialidad. Porque es tan parcial, o puede ser tan parcial, un juez pasivo como imparcial puede ser un juez activo y viceversa. Es decir, que el juez sea pasivo o activo en realidad no garantiza que sea imparcial. Un juez puede estar sentado sin hacer absolutamente nada y resolver luego en función de prejuicios. Y allí no está siendo imparcial, ¿cierto? O resolver porque tiene alguna enemistad
o animadversión con una de las partes. El hecho que sea pasivo o activo, el juez no determina si va a ser imparcial o no al momento de decidir. Y por eso entiendo que cuando hablamos de la prueba de oficio, por sí misma, esta no determina que el juez sea imparcial o parcial. Ya para ir terminando, me quiero referir de manera muy puntual a los límites de la prueba de oficio. ¿Cuáles deberían ser los límites de la prueba de oficio para no generar justamente un uso arbitrario, un uso desmesurado de esta institución? En primer lugar, la prueba de oficio no debe modificar el objeto del proceso. No debe tener ninguna injerencia en el objeto del proceso. Cuando hablamos del objeto del proceso, estamos haciendo referencia básicamente al elemento fáctico, ¿no?, que es el elemento objetivo, los hechos, y el elemento subjetivo, la persona imputada. Y el juez, a través de la prueba de oficio, no puede incorporar hechos, modificar hechos, y tampoco puede incorporar personas o sujetos acusados, porque eso le corresponde exclusivamente al fiscal. El fiscal tiene que establecer cuáles son los hechos y a quiénes les atribuye estos hechos. Pero de ninguna manera puede alterar eso el órgano jurisdiccional. Segunda limitación, o segundo límite. La prueba de oficio no tiene carácter, la prueba de oficio solo tiene carácter complementario. De modo tal que si el juez advierte que hay insuficiencia probatoria, lo que corresponde es que absuelva. La prueba de oficio no está para complementar, para utilizar como una regla, y que si hay insuficiencia, pues busco pruebas de donde haya para yo condenar o para resolver un sentido. No, si hay ausencia probatoria, yo, como órgano jurisdiccional, tengo que absolver. Tercer límite. El juez debe disponer la actuación probatoria de oficio en respeto irrestricto del principio de contradicción y el derecho de defensa. Dicho en otros términos, el juez disponga de oficio no puede suponer en ningún caso la afectación del derecho a la defensa y el principio contradictorio. Cuarto límite. La necesidad de actuar prueba de oficio debe ser como consecuencia del debate que se ha ocurrido en el juzgamiento. ¿Esto qué implica? Que el juez no puede acudir a conocimiento privado. No, el juez puede decir, bueno, yo, si bien las partes no lo han mencionado y nadie lo ha mencionado en el juicio, yo sé que hay una prueba, porque hay un video, yo me enteré, porque vi la noticia, o porque un vecino me lo comentó, un amigo me lo comentó. Eso es conocimiento privado. No puede hacer. Ahora, si un testigo menciona y afirma, ¿cierto? Pero además yo estuve al momento que ocurrieron los hechos acompañado de mi ex enamorada, que se llama tal. Entonces, si las partes no mencionan nada respecto a esta persona y esa prueba surgió ahí en juicio, esa información, el juez puede decir, ok, que se llame a declarar a esta persona y lo puedo disponer yo como prueba de oficio. Esa información no es que lo ha conocido de manera privada, sino que surgió allí en el debate. Quinto límite y último límite, es necesario tener en cuenta para no utilizar indebidamente la prueba de oficio. La prueba de oficio tiene que disponerse únicamente cuando ya se ha terminado la actuación probatoria. La actuación probatoria que ha sido ofrecida y admitida por las partes. Tal ofrecí prueba, yo, abogado defensor del imputado, ofrecí pruebas. Hay la actuación probatoria de todas estas pruebas, valga la redundancia, y luego, sobre la base de esto, si el juez advierte que en este debate ha surgido la necesidad de prueba de oficio, lo tiene que hacer al final, no al inicio, no al medio, sino luego ya se haya concluido, repito, con la actuación de las partes. ¿Sí? Entonces, estos 5 serían los límites que evitarían, a mi juicio, como lo manifiesta la doctrina mayoritaria, el uso indebido o el uso arbitrario de la prueba de oficio. Para terminar, unas breves conclusiones, si me permiten, por favor. Debemos reiterar esta idea de que la distinción o diferenciación entre el sistema inquisitivo y acusatorio, que además
y es insuficiente, ha sido superada y se postula por la profesora Carmen Vázquez, el profesor Damasca, entre muchos otros, plantean ya la superación de esta dicotomía entre sistema inquisitivo y acusatorio. Me parece que es insuficiente para determinar si la prueba de oficio debe ser admitida o proscrita en un ordenamiento jurídico. Eso es irrelevante ahora mismo. No hay que discutir, insisto, en la de la prueba de oficio en función de hemos aceptado un sistema acusatorio o no hay que admitir en la práctica de la prueba de oficio afirmando que hay un sistema inquisitivo. Me parece que esta distinción, repito, es insuficiente. De allí que, como lo ha afirmado la Corte Constitucional de Colombia, que ni la prohibición de la prueba de oficio ni su admisión es inconstitucional. ¿Sí? Es una opción legislativa y esta opción legislativa está en función de cuál es la finalidad que se le otorga al proceso penal, como ya lo he manifestado. Y por lo tanto, no podemos afirmar válidamente que la prueba de oficio es inconstitucional. Si se regula, es porque se le está dando mayor vigencia o mayor importancia a la finalidad del proceso penal. Si se proscribe, simplemente se está entendiendo al proceso como una lucha de partes frente a un árbitro. Ninguna de estas posiciones sería inconstitucional. Finalmente, debemos insistir en esta idea de que el proceso penal se tiene que buscar la verdad. Esa es la finalidad. No se puede afirmar válidamente, a mi juicio, que no debemos buscar la verdad, porque es un componente imprescindible para hablar de una decisión justa. Y es una aspiración legítima de todo ciudadano. No podemos renunciar en un proceso penal en el que se limitan derechos serios, ciertos fundamentales, básicos de un ciudadano. No podemos renunciar a la búsqueda de esta decisión justa. Debemos tratar, dentro de los límites del respeto a los derechos fundamentales, siempre buscar una decisión justa. Y obviamente siempre tenemos que aspirar a tener procesos democráticos. Y para que esto ocurra, desde luego se requiere el concurso de todos los operadores jurídicos, de todos, desde los estudiantes hasta los abogados, fiscales y jueces, deben cooperar en el punto que les corresponda para tener un proceso penal más democrático. Porque aquí tendremos realmente, o le daremos vigencia y la importancia que corresponde a los derechos fundamentales. Les agradezco su gentil atención y me pongo a vuestra disposición para las preguntas que puedan haber. Doctor, muchísimas gracias por la exposición el día de hoy. Se pone de conocimiento al público presente que pueden formular sus preguntas. Asimismo, doctor, tengo unas preguntas que nos han hecho llegar por interno, ¿no? Y me gustaría formulárselas. Claro, con todo gusto. Pero antes, doctor, quisiera hacer un hincapié en una idea que usted soltó y que me pareció muy interesante, ¿no? Una cuestión era la decisión justa y otra era el proceso justo, que son dos cuestiones estrictamente distintas, ¿no? Obviamente entendemos que todo se enmarca dentro del principio fundamental del debido proceso, ¿no? Eh, y es que la decisión justa muchas veces se escapa de las manos de un proceso justo, ¿no? Muchas veces el juez eh, es como lo denomina Piero Calamandrei, es un hombre, ¿no? Lleno de sentimientos, de prejuicios, que va cargado, ¿no? En su mismo hogar. Muchas veces los problemas los lleva hasta el proceso penal, ¿no? Entonces, en ese sentido, doctor, disculpen, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Entonces, doctor, en esa idea, consideraríamos, creo, no, si es que no me aparto mucho de su pensamiento, eh, que la decisión justa, como dice el profesor Piero Calamandrei,
escapa muchas veces de las manos tanto del abogado litigante como del, del persecutor penal, ¿no? Sí, Eh, ahora, y él da una frase muy particular, ¿no? Que denomina que omen sua sidera litis, ¿no? Que el abogado litigante muchas veces aun cuando haya dado todo en el proceso penal, y obviamente causa molestia aun cuando lo dan todo, el proceso termina, digamos, no como uno quiere, no puede sino simplemente tragar ese sinsabor y como él manifiesta, ¿no? Y no hay a quien encarar, sino aben subas sideralitis, eh, manifestar nuestra molestia a las estrellas, ¿no? Es lo que escribe el doctor Piero Calamandrei. En esa línea, doctor, quisiera ¿no? Una sí. pequeña palabra sobre. Bueno, me alegra, Erling, o Erling, no sé si es Erling o Sí, doctor. Erling, o mejor Aníbal, me alegra que leas al gran maestro Piero Calamandrei, es un clásico, ¿cierto? Si hay que leer Procesal, hay que leer a los clásicos, Calamandrei, Carneluti, Llovenda, Mortara, incluso Mancini, aunque Mancini tiene ahí unos cuestionamientos porque forma parte del fascismo, pero son profesores que merecen la pena leer. Creo que Calamandrés, sobre todo cuando trabaja la casación, ¿cierto? Creo que una de las personas que mejor ha trabajado la casación, y claro, y él, cuando uno lee estos libros, lo escribió, sus dos tomos lo escribió cuando tenía 30 años, y uno bueno, a los 30 años ha producido una obra monumental. Todos los que trabajan casación tienen que necesariamente citar a Piero Calamandré. Demuestra pues, que la profundidad que se le daba a los estudios en esos años era totalmente diferente al que muchas veces se le da en el Perú, lamentablemente, o en general en Latinoamérica, donde se publican libros exegéticos, se pone un poco del marco normativo, luego se cita un collage de autores y ya está. Lo que tú mencionas es eso, que hay que leer como parte introductoria de mi respuesta. Segundo, sí, por supuesto, lo decía citando también a un gran procesalista, el profesor Eugenio Florian, ¿no? Italiano, que también él dice, por más que se regule un sistema perfecto, siempre va a haber un error judicial. Y por eso justamente encuentra justificación en los medios impugnatorios, por la posibilidad de error. Aunque claro, Mauro Capelletti dice que no debe regularse los recursos porque si se equivoca el de primera instancia, también se equivoca el de segunda instancia, ¿no? Pero más allá de eso, hay que admitir que hay la posibilidad de error judicial. Y por eso yo hablaba también, citando al profesor Larry Lauda, que hay la necesidad de distribuir los errores, ¿no? Hay que distribuir los errores para que los errores en cualquier caso afecten menos al ciudadano y que la carga del error en todo caso lo asuma el Estado. Yo como Estado no he estado en condiciones o no tuve las condiciones necesarias para lograr una decisión justa. Es decir, me equivoqué y yo asumo las consecuencias de ese error. No le hago pagar al ciudadano de los errores. Entonces, por eso, obviamente, como abogado, uno ha visto algunos casos y se queda frustrado porque el juez, muchas veces por formalismo, ¿cierto? O porque el código dice esto, sin tener en cuenta el marco constitucional convencional, resuelve en un sentido que, desde la perspectiva de los abogados, muchas veces no es justa. Muchas veces, seguro, también se han quedado fiscales con este sinsabor, de estar convencidos de que correspondía a la condena y al final terminó en absolución. Entonces, de ambos lados, siempre alguien se va a quedar con la frustración de efectivamente, en su subjetividad, de que la decisión es injusta. Pero, repito, desde el plano objetivo debemos analizar si efectivamente ha sido justa o no la decisión. Por eso yo entiendo que no es lo mismo un proceso justo que una decisión justa. Yo recuerdo que hace unos años, cuando era estudiante también, le pregunté al profesor Lorca Navarrete en una conferencia en la San Marcos si lo que debemos buscar es decisiones justas. Yo en esa época estaba leyendo a Tarujo y Tarujo tiene un artículo y ahora tiene un libro incluso sobre las decisiones justas. Él me dijo, no, no, en el proceso penal no hay que buscar decisiones justas,
a lo que debemos aspirar como mucho en un proceso es a procesos justos, procesos debidos, no decisiones justas, porque eso no se sabe. Y uno puede decir, yo como abogado puedo decir, decisión justa es cuando le dan la razón a mi cliente. Esa es una decisión justa para mí. Pero lo que yo sí debo exigir es procesos justos y se respeten las reglas. Esa es una forma de concebir el proceso. Y hay otra forma de concebir, como lo plantea el profesor Miquel Perufo, y en Perú lo está planteando de manera muy interesante, pero para el proceso civil, el profesor Renzo Cabañi, que también está hablando de que el proceso civil debe estar en sintonía o debe ser un mecanismo para la obtención de decisiones justas. Me parece que ese debe ser el camino. Claro, debemos reconocer que sí hay dificultades para la obtención de decisiones justas. Es un tema sencillo, fácil, pero mientras esto ocurra, es decir, siendo conscientes de eso, no es, o que seamos conscientes de que, no es, de que es difícil esta tarea, acometer esta tarea, no debe desanimarnos y decirnos, bueno, ya, olvidémonos de la decisión justa y preocupémonos únicamente por los procesos justos. Me parece que hay que ser conscientes de esta dificultad, todos los esfuerzos necesarios, desde todas las áreas de trabajo, ¿cierto? De todos los operadores jurídicos, buscar por la obtención de decisiones. No se trata de tener más sentencias condenatorias o más sentencias absolutorias, de aplicar la ley cuando corresponda aplicar la ley, de sancionar cuando corresponda sancionar. Porque claro, ya luego desde un punto de vista filosófico vamos a decir, ¿qué es justicia? ¿No? Y ahí sí es otra discusión filosófica en la que evidentemente ya es un tema más profundo, ¿no? Como Ralph cuando habla de qué es justicia, ya entra un tema muy profundo, pero por lo menos teniendo estos tres componentes de alcanzar la verdad, interpretar bien y respetar el debido proceso, creo que desde estas perspectivas mínimamente podríamos preocuparnos por trabajar adecuadamente el tema de una decisión justa. Muy bien, doctor. A ver, acá nos hicieron llegar una pregunta, doctor. Es- ¿Existe la posibilidad de aplicación de la prueba inicial, de la prueba de oficio en el sistema anglosajón? La pregunta llega gracias a nuestro compañero Alonso Ángel. En el sistema anglosajón, Sí, sí, las reglas, permítanme un momento, desde el punto de vista normativo, sí existe un artículo que permite, no tengo el artículo exactamente, pero me parece que era el 616 de las reglas de evidencia de Estados Unidos. Ojo que desde el marco normativo sí se permite la prueba de oficio. Ahora, el problema está porque allí hay una cultura judicial, ¿cierto? Porque la cultura judicial importa. La cultura judicial ha admitido ya como una práctica común que no actúan prueba de oficio. No lo hacen a pesar de tener un marco normativo que les respalda. Es, repito, el 616, si mal no me acuerdo, de las reglas de evidencia. Y yo cuando hablaba porque hace un tiempo estuve hablando con algunos profesores norteamericanos, me decían, no lo hacemos porque es una cultura. Y seguramente si en Perú se proscribiera la prueba de oficio y el código no hiciera referencia en ninguna parte a la posibilidad de actuación prueba de oficio, seguramente los jueces por cultura sí actuarían prueba de oficio, porque es algo que tiene impacto, relevancia en un proceso. En consecuencia, existe el reconocimiento normativo para la actuación de prueba de oficio, pero desde la práctica, hasta donde yo conozco, no es que tampoco haya leído mucho sobre el tema, hasta donde yo conozco, no se practica, pese a haber este marco normativo que respalda o que permite la actuación de prueba de oficio. muy bien. Pregunta número 2. El juicio oral, en juicio oral, la prueba de oficio puede ser solicitada por el juez que dicta sentencia. Claro, se entiende que la lógica de la prueba de oficio no debe circunscribirse al juez de juzgamiento, en principio es a él está dirigido, ¿no?
pero no debería limitarse al juez de juzgamiento, también puede ser el juez de segunda instancia, ¿no? El juez de la Sala Penal de Apelaciones puede disponer de oficio también, porque claro, la finalidad de que se busque en la primera instancia debe también estar en la segunda instancia. Entonces, claro, en un juicio hay que actuar prueba de oficio, ¿cierto? Cuando corresponde, siempre dentro de los márgenes que ya he expuesto, y lo mismo podría ocurrir en la segunda instancia. Ahora, ¿qué ha hecho la Corte Suprema? Y aquí es lo que genera una discusión. ¿Es un deber o una facultad la prueba de oficio? Y la Corte Suprema reiteradamente ha dicho, no es un deber, es una facultad. De tal manera que no se vulnera el derecho a la prueba si el juez no dispone de prueba de oficio. Si yo como juez veo que hay la necesidad de disponer una prueba de oficio y no lo hago, pese a que la parte me dijo, señor juez, usted hace prueba de oficio porque es necesario que venga ese testigo a declarar, y yo como juez no lo dispongo, como juez de juzgamiento, firma la Corte Suprema es que no se está vulnerando el derecho a la prueba. Y ahí sí yo tengo ahí un margen de discrepancia, si se quiere, y yo sí entendería que debería regularse como un deber. Pero claro, porque si no, el juez lo que va a hacer es en un caso actuar, en un caso no, en un caso sí, y yo creo que eso podría generar una situación de inseguridad jurídica, de ausencia de seguridad jurídica. De manera que me parecería que en aquellos casos en los que se pide expresamente de manera justificada que el juez haga uso de sus poderes de oficio, debería disponerlo. O en su caso, mínimamente tendría que justificar por qué, a su juicio, no convenía o no era necesario la actuación de esa prueba de oficio. Podría decir, no, esa prueba de oficio es irrelevante, es impertinente, innecesaria. ¿Ok? Entonces, esa es la otra discusión que se ha generado dentro del contexto de la prueba de oficio. Sí, doctor, justo sobre ello, para a ver si es que, no, si es que estoy mal, usted me acomoda la idea. Pero creo que en la casación 1552-2017, en la cual el doctor San Martín Castro es ponente, él hacen precisión en el argumento número quinto, que efectivamente, ¿no? Tal cual como se establece la prueba de oficio en el Código Procesal Penal peruano, en el artículo 385, inciso 2, ¿no? Sí, Porque me parece que el inciso 1 plantea prueba de oficio, pero para algunos sí, actos investigativos precisos, o son tres si no me equivoco. exactamente. Pero el inciso 2 te abre un panorama un poco más amplio, ¿no? Pero ahí el doctor San Martín en la casación mencionada precisa que la prueba de oficio no es obligatoria, y no es obligatoria, y el hecho de que esta no se actúe no traería en sí mismo un mal a cualquiera de las partes, ¿no? Por lo tanto, este, pare- es- parece que el Código Procesal Penal también plantea que no es un deber, no, per se del juzgador, sino es una cuestión discrecional del juzgador, que obviamente que eso lo va a adoptar en función también a cada caso, ¿no? Porque obviamente no entendemos que no siempre tiene que actuarse la prueba de oficio, sino tal vez cuando el juzgador necesite esclarecer alguna idea, aun cuando las partes, por más que hayan intentado llegar a dar a aprobar alguna proposición práctica, el juez todavía no quede satisfecho, ¿no? Sí, efectivamente. La opción legislativa es clara en el sentido de que es una facultad, ¿cierto? Y la Corte Suprema también ha ido en esa línea, en esa casación que has mencionado. Está la casación 19-2018, Madre de Dios, también está la casación 33-2014, Ucayali, y entre otras, donde efectivamente ha establecido que es una facultad y no un deber. También el Tribunal Constitucional también, la sentencia o el expediente 1773-2016, HT/TC, ha afirmado que se trata de una potestad excepcional del juzgador, que por lo tanto su no disposición no vulnera en ningún caso el derecho a la prueba. Entonces ya esto como que parece estar cerrado el debate de entenderse que es una facultad. ¿Por qué? Porque el código así lo ha establecido. Pero ¿qué pasaría si el código hace
no como un deber absoluto, ¿cierto? Pero sí hace una, si se quiere, una modulación en ese extremo y exige al juez que mínimamente, si hay un pedido expreso de parte o cuando surge la necesidad, deba por lo menos justificar por qué sí y por qué no. Y sería una modulación de efectivamente, el juez puede decir yo no actúo, es que el juez no tendría la obligación de mecánicamente cuando se lo piden o cuando él observa de actuar, sino que tiene que analizar la pertinencia, utilidad, ¿cierto? O tendría que exponer esas razones. No se le debería que, no debería quedarse en la nebulosa sin que se sepa por qué el juez dispone o por qué no el juez no dispuso, para que además, de ser el caso, pueda ser controlado en sede de apelación. Me parece que por allí iría la idea. Doctor, una última pregunta. Eh, ¿Existe en el Perú un abuso de la prueba de oficio? Ahora, difícil la pregunta, esto implicaría, es una pregunta interesante porque, mm, digamos, implica que hagamos investigaciones de campo, ¿no? Y valiéndome nuevamente, disculpe que cite nuevamente al profesor Máximo Lange, sino que yo lo sigo mucho, lo leo bastante. Máximo Lange dice, pues hay que hacer investigaciones empíricas, y eso es lo que falta en Latinoamérica. Y él trabaja en Estados Unidos. Él es en la Universidad de Buenos Aires, se fue a hacer una maestría en la Universidad de Harvard, hizo la maestría, se quedó, hizo el doctorado ahí en Harvard y ahora es profesor de la Universidad de Nueva York. Él está acostumbrado a hacer investigaciones empíricas porque en Estados Unidos se trabaja sobre la base de investigaciones empíricas. En Latinoamérica no. Por ejemplo, una investigación empírica sería lo que está mencionando. ¿Hay un uso abusivo de la prueba de oficio? ¿O en cuánta medida se utiliza prueba de oficio? ¿Por qué se utilizó? ¿Por qué no se utilizó? Para hacer un análisis empírico. Un análisis de mi conocimiento privado, yo podría responder, no hay un abuso de la prueba de oficio. Puede decir, sí hay un abuso de la prueba de oficio, pero me parece que no sería responsable de mi parte responder en uno u otro sentido. Repito, hacer una, o dar una respuesta en esa línea necesitaría mínimamente hacer una investigación empírica, cosa que ciertamente no he realizado. Pero de lo que he conversado con algunos amigos fiscales, jueces, que determinados distritos judiciales sí practican, determinados distritos judiciales no practican. Y eso es grave, ¿no? Por ejemplo, en Trujillo me dicen que en Trujillo no se practica en varios casos. En Lambayeque no lo sé, no tengo, digamos, contactos, amigos por allí, pero esto implicaría hacer un análisis empírico. Hay muchas tesis de pruebas referidas a pruebas de oficio, pero ninguna, al menos de lo que yo he visto, si uno pone pruebas de oficio, tesis en Google, le va a salir un montón, porque como les dije, fue un boom luego de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Todos querían trabajar prueba de oficio porque todas las entendían como inactiva, vulneratoria del principio acusatorio, el sistema acusatorio, y todos querían trabajar sobre la prueba de oficio. Pero me temo, salvo que la generalización también es mala e injusta, pero me temo que no hay un trabajo empírico sobre el uso excesivo o abusivo de la prueba de oficio. Y justamente eso es lo que debemos hacer. También cuando hablamos de la prisión preventiva, muchos hacemos esta afirmación, ¿cierto? Hay un uso abusivo de la prisión preventiva. Tampoco se han hecho investigaciones empíricas, pero en la prisión preventiva yo por lo menos hago esa afirmación porque entiendo que en una institución como esta, que afecta la libertad del ser humano, el solo hecho no debe ser un tema cuantitativo, es un tema cualitativo. De tal forma que si solamente una persona está privada de su libertad en mérito a una prisión preventiva injusta, ya para mí está siendo abusiva la prisión preventiva, ¿no? Creo que este criterio que yo utilizo para afirmar que hay un uso abusivo de la prisión preventiva en algunos casos no puede extenderse automáticamente a la prueba, porque tiene fundamentos distintos. Consecuentemente, yo animaría más bien a que pueda hacerse una investigación empírica sobre, no solamente sobre la prueba de oficio, sino sobre la prisión preventiva, sobre el uso de la terminación anticipada, por ejemplo. En Estados Unidos se utiliza en un, 67, en un 96-97%. En Perú, ¿en cuánto
en qué porcentaje, ¿no? Entonces, a eso también debemos ser conscientes de estas limitaciones y no hacer trabajos reiterativos, ¿no? De recopilación de jurisprudencia o centrarnos únicamente en trabajos dogmáticos, sino también hacer trabajos empíricos de campo, y eso creo que yo ayudaría a tomar una mejor decisión a nuestro legislador, porque nuestro legislador, y esto lo sé porque afortunadamente tengo la suerte de trabajar con mi maestro, el profesor Oreguardia, que ha formado parte de varias comisiones del Código Procesal Penal, del Código Procesal Constitucional y del Código Penal, y él más o menos me comenta cómo se gesta un código y cómo se ponen los plazos, ¿no? Los plazos se suelen poner, bueno, apelación, plazo para apelar autos, 3 días, para apelar sentencias, pues 5 días, para casar una sentencia, una resolución, pues 10 días. Pero esto debería ser como una consecuencia de un análisis estadístico, de conocer la realidad, ¿cierto? Porque, claro, yo lo puedo establecer bajo la idea de que estoy en Lima y en Lima podría funcionar, quizás. Y esto también tiene su correlación con los juicios virtuales. Que en Lima podría quizás funcionar, quizás en Lambayeque también, o en Lambayeque Centro, no lo sé. Pero si nos ponemos a pensar en las alturas, en estas poblaciones vulnerables, de extrema pobreza, donde ni siquiera tienen acceso en algunos casos a internet o a líneas telefónicas, ¿cómo vamos a hacer juicios virtuales? Entonces, para tomar determinaciones, hagamos sobre la base de análisis empíricos, de trabajos empíricos, trabajos de campo, porque creo que es una forma más adecuada o más realista de normar o de generar normas, ¿no? No caigamos en esta suerte de fetichismo normativista a la que hace referencia el profesor Binder, de considerar que porque hemos cambiado la norma ya cambiamos la realidad. Porque tenemos un buen código, ya ahora somos un proceso, o tenemos un proceso penal más democrático, ¿no? El tema no está, principalmente el problema no está en el marco normativo, el problema está en lo aplicativo, en cómo nosotros los operadores jurídicos aplicamos la ley. Claro, podemos tener un excelente código, pero si la cultura judicial, la cultura abogadil, la cultura fiscal no van en la sintonía del código que tenemos, realmente su aplicación va a fracasar. ¿Okay? Entonces, no podría responder resumiendo con exactitud si hay un abuso o no abuso de la prueba de oficio. Más bien yo invitaría en este caso a hacer trabajos de investigación en esa línea. Claro, esto quedaría como una cuestión ya de ver estudiantil, ¿no? Tanto para Sí, pregrado como para otros estudios. Bueno, doctor, Freddy, muchísimas gracias. A nombre de la Asociación Ley y Gobierno, estamos muy agradecidos con su ponencia, por habernos otorgado un poco de su tiempo, de su agenda para ese momento. Esperamos también contar con usted en otro momento, ¿no? Y desde acá le mandamos un cordial saludo y muchas gracias por todo. no, gracias a ustedes, Aníbal, si me permites, por favor, agradecer nuevamente la gentil invitación que se me ha realizado para participar en esta charla. A mí me complace mucho que haya estudiantes que tengan esta idea de un viernes por la tarde, ¿cierto? En lugar de estar viendo alguna serie, estar en Netflix o jugando simplemente al PlayStation o lo que fuera. Claro, no pueden salir por el tema de la cuarentena, pero que tengan esa voluntad de seguir aprendiendo. Creo firmemente que nuestro país necesita de estudiantes responsables, porque ustedes, yo también quizás por la edad no estoy tan mayor todavía, tenemos la obligación de mejorar nuestro sistema de administración de justicia, de ayudar desde el ámbito en el que nos desempeñemos, de ayudar a mejorar nuestro proceso penal, de tener un proceso penal democrático, de que el ciudadano
tenga la certeza de que si se enfrasca por determinada circunstancia en un proceso penal, va a tener un proceso penal en el cual las reglas estén claras y en el cual se van a respetar sus derechos fundamentales. Ese creo que es un papel que no le corresponde únicamente al juez, al fiscal, al abogado, sino es un papel que nos corresponde a todos como ciudadanos. Tenemos incluso el deber cívico de que nuestro proceso penal sea democrático, y más si somos profesionales del derecho. En consecuencia, yo les agradezco la gentil invitación. Con todo gusto, estoy atento a cualquier invitación en el futuro. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos los participantes. Y bueno, con nosotros será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Ok, Nos vemos. gracias a ustedes.